Señor Jesús, tú nos llamaste a predicar tu verdad. Bienvenidos a Atentos al Libro de Dios. Este programa te traerá las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada, tanto desde la Consulta como desde el departamento de Maipú, en nuestra querida provincia de Mendoza. No dejes pasar la oportunidad de fortalecer tu fe y conocimiento bíblico. Acompáñanos en Atentos al Libro de Dios y déjate guiar por la sabiduría divina contenida en la Escritura. Pastoreando a tu pueblo, al Cordero, edifica tu iglesia, oh Dios. No venimos a buscar emociones, no venimos a exigir bendiciones, no venimos a exaltar las virtudes de los hombres, sino a alabar tu nombre. Hoy venimos a escuchar tu palabra, pastorea buen Jesús. Nuestras almas, llévanos hasta tu cruz y recuérdanos tu gracia que entre clavos fue forjada. Queremos oír tu voz con la fuerza del rugido de un león que produce temor. La esperanza pasa en nuestro corazón. Queremos oír tu voz con la fuerza del rugido de un león que aunque produce temor, la esperanza pasa en nuestro corazón. No venimos a buscar emociones, no venimos a exigir bendiciones, no venimos a exaltar las virtudes de los hombres, sino a alabar tu nombre. Hoy venimos a escuchar palabra, pastorea buen Jesús. Nuestras almas, llévanos hasta tu cruz y recuérdanos tu gracia que entre clavos fue forjada. Queremos oír tu voz con la fuerza del rugido de un león que aunque produce temblor, la esperanza y pasa en nuestro corazón. Queremos oír tu voz con la fuerza del rugido de un león que aunque produce temblor, la esperanza pasa en nuestro corazón. Vamos a Santiago, capítulo 1, ahí estamos. Y vamos a leer
desde el versículo 2 hasta el versículo 12. Dice así la palabra de Dios. Tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Y si a alguno de ustedes les falta sabiduría, que se la pida a Dios, quien da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero que pida con fe, sin dudar, porque el que duda es semejante a la ola del mar, impulsada por el viento y echada de una parte a otra. No piense, pues, ese hombre que recibirá cosa alguna del Señor, siendo hombre de doble ánimo, inestable en todos sus caminos. Pero que el hermano de condición humilde se gloríe en su alta posición, y el rico en su humillación, pues él pasará como la flor de la hierba. Porque el sol sale con calor abrasador y seca la hierba, y su flor se cae, y la hermosura de su apariencia perece. Así también se marchitará el rico en medio de sus empresas. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Oremos una vez más. Señor, queremos pedirte corazones humildes para recibir tu palabra, Señor. Señor, guárdanos de ser sabios en nuestra propia opinión, de creernos que nosotros nos las sabemos todas, porque en verdad, frente a tu palabra, reconocemos que no sabemos nada, Señor. Reconocemos que esta vida es más de lo que nosotros podemos soportar y sobrellevar. Señor, necesitamos que tu palabra, que el Evangelio venga a nuestras vidas, porque sin tus promesas, sin un Salvador, sin el gran amor de Jesús, sin el poder del Espíritu Santo, no somos nada, Señor. Nos perdemos, nos distraemos, nos alejamos. Señor, que tu palabra nos ilumine los ojos del corazón, Señor. Que nos des espíritu de sabiduría y de revelación para poder conocerte a través de tu palabra. Te lo pido, por favor, en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, mis hermanos, la vida cristiana, en muchos sentidos, es como un embarazo. Es como un embarazo. En un embarazo hay dos situaciones que se superponen, ¿sí? Nosotros utilizamos una frase, es ya, pero todavía no, ¿verdad? La mujer, la mamá que está embarazada, ella ya es mamá. Ella ya lo siente, ella ya se relaciona, ¿sí?, con ese niño que está viviendo. Pero todavía hay más por venir, ¿verdad? Todavía hay más por venir. Todavía en un sentido, ¿sí?, en un sentido, ella ya es mamá, pero en otro sentido, cuando nace el bebé, ¿qué le dicen? ¿Qué dicen? Fue mamá, ¿verdad? Porque nació. En un sentido es mamá, porque ya el niño se está gestando, y en otro sentido, la plenitud de la maternidad se cumple cuando el niño está en los brazos y cuando se disfruta de una relación más cercana, más cara a cara, ¿no es cierto? Más cara a cara con ese niño, ¿bien? Esa frasecita ya pero todavía no, que describe muy bien, ¿sí?, que describe muy bien el embarazo y la maternidad, ¿bien? Es una frase que describe de manera perfecta la vida cristiana. La vida cristiana es un ya pero todavía no. ¿Sí? Es un ya pero todavía no. Mis hermanos, la palabra de Dios nos dice, ¿sí?, que nosotros ya hemos heredado la vida eterna. Que el que cree en el Hijo tiene vida eterna, ¿sí? Que nosotros ya somos hijos de Dios. Pero el apóstol Juan, en 1 Juan 3, dice que nosotros somos hijos de Dios, pero que aún no se ha manifestado lo que habremos de ser.
Que eso va a pasar cuando nosotros lo veamos cara a cara al Señor Jesús. ¿Bien? Ya, pero todavía no. ¿Bien? La palabra de Dios nos dice que nosotros somos herederos del mundo. ¿Bien? Pero la verdad es que nosotros no vivimos como herederos del mundo. Nosotros vivimos, como decía el apóstol Pablo, como personas despreciadas por este mundo. Pero viene el día en el cual vamos a recibir nuestra herencia, ¿sí? Y vamos a heredar el reino de Dios, una nueva creación, y va a ser nuestra. Ya somos herederos, ya estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo, pero todavía no, todavía hay algo que está faltando, todavía se tiene que dar a luz, ¿no es cierto?, esas promesas. Las disfrutamos, son nuestras y son reales, hermano, y son reales, pero hay más, ¿bien? Y todavía se tiene que ver el rostro de esas promesas, todavía tenemos que disfrutarlas plenamente cumplidas. Bien, y quizás el asunto de las pruebas que nosotros vivimos en este mundo, que es lo que está tratando Santiago acá, sea un asunto en donde más sintamos esa tensión que hay entre lo que ya tenemos y lo que ya somos y lo que todavía no se ha manifestado. Bien, y lo que todavía no se ha manifestado. Hermanos, si ustedes son de Cristo, la palabra de Dios dice, bien, que nosotros somos seres de otro planeta. Nosotros somos parte de la nueva creación. De la nueva creación que va a venir cuando Cristo se manifieste. Estamos desfasados, mis hermanos. Eso es lo que somos. Estamos desfasados. Somos parte de una nueva creación que Cristo Jesús está haciendo. Y esa nueva creación se va a manifestar completamente cuando Cristo venga e inaugure cielos nuevos y tierra nueva. ¿Sí? Eso es lo que va a hacer Cristo. Es al revés de la creación. En la primera creación, ¿qué fue lo que hizo Dios primero? El hábitat, ¿no es cierto? La tierra, los animales, las plantas. ¿Y después qué hizo? Hizo al hombre. Acá está haciendo al revés. Él está creando a su pueblo primero y lo último que va a hacer inaugurar la nueva creación. ¿Sí? Es como una reversa, ¿verdad? Eso es lo que Él está haciendo. Pero el punto ¿cuál es? Es que nosotros somos parte de una nueva creación, mis hermanos. Somos parte de una nueva creación. Eso es lo que significa cuando dice que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Es parte de la creación que está viniendo, mis hermanos. Sin embargo, nosotros somos parte de esa creación, pero estamos viviendo en la vieja creación. En una vieja creación que está completamente afectada por el pecado. Está completamente afectada por el dolor que vino a esta creación por causa del pecado. ¿Bien? Nosotros caminamos en un mundo lleno de dolor. Y nosotros vivimos y experimentamos ese dolor en nuestras vidas. Y gran parte de ese dolor para los cristianos proviene justamente por el hecho de ser cristianos. Justamente por el hecho de ser cristianos. ¿Bien? Y esto no se aplica solo a la persecución. Los cristianos no solamente sufren por ser cristianos cuando son perseguidos. Como hablábamos la semana pasada, la mayoría de nosotros sabemos que si nosotros no siguiéramos a Jesús, podríamos haber seguido rumbos en nuestras vidas que quizás nos hubiesen hecho la vida más fácil. Lo sabemos. ¿Bien? Seguir a Jesús, someternos a su señorío y obedecerle, es, sin lugar a dudas, trae como consecuencia que este mundo va a ser un lugar hostil para nosotros. Jesús nos anticipó que en este mundo íbamos a tener aflicción. ¿Sí? Entonces las aflicciones que vienen a nuestras vidas, ¿bien?, son como algo muy extraño, ¿no es cierto? Somos parte de una nueva creación. Nosotros no somos parte de esta creación. Nosotros somos parte del siglo venidero, de esa creación que está viniendo, que todavía se tiene que inaugurar, pero vivimos en esta creación con todo lo que significa vivir en esta creación. Siendo afectados por el pecado que viene de afuera a nosotros y el pecado que sale de nosotros, ¿verdad? De adentro hacia afuera y de afuera hacia adentro. Siendo afectados por el dolor,
por la enfermedad, por la muerte, por las tragedias, por las catástrofes, por todo lo que significa vivir en un mundo caído, vivir en un mundo que está bajo la maldición por causa del pecado. ¿Bien? Entonces nosotros, como parte de esta nueva creación, ¿sí?, tenemos que vivir en esta vieja creación honrando al Señor. Eso es lo que quiere Santiago con estos versículos que estamos leyendo ya hace algunas semanas. Santiago quiere enseñarle a los cristianos cómo vivir honrando al Señor, honrando a Dios en medio de un mundo en donde las pruebas abundan y en donde, como vamos a ver hoy, en donde toda la vida del cristiano es una prueba. En donde toda la vida del cristiano es una prueba. ¿Sí? Nosotros podemos resumir el mensaje de estos versículos que hemos leído en lo siguiente. Primero, Santiago manda a los hermanos que se gocen en sus aflicciones. ¿Se acuerdan? Versículo 2, tengan por sumo gozo cuando se hallen en diversas pruebas. Luego Santiago manda a los cristianos que pidan a Dios sabiduría para enfrentar la prueba. Bien, eso dice en el versículo 5, si a alguno de ustedes le falta sabiduría, que la pida a Dios. Y luego Santiago les dice a los hermanos, como vimos la semana pasada, que ellos tenían que vivir en este mundo de dolor con la esperanza de que ellos son herederos del reino. ¿Se acuerdan? Que Santiago les dice que el rico va a pasar, que el pobre va a pasar, que su situación un día iba a pasar y que ellos son herederos del reino. ¿Bien? Y así es como Santiago va a terminar su sección acerca de las pruebas, en el versículo 12, con una bendición. Él va a proclamar una bendición para los hermanos. Él va a decir, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. Esa palabra bienaventurado es una proclamación de bendición de parte de Dios. ¿Bien? Una persona bienaventurada es una persona que ha sido bendecida por Dios. Eso es lo que significa ser bienaventurado. ¿Bien? Santiago sabe, mis hermanos, que todo cristiano que está atravesando por aflicciones, ¿bien?, aparte de saber cómo debe vivir, necesita ánimo, necesita ser confortado, necesita ser acompañado, necesita ser consolado. Por eso Santiago, después de enseñarle a los hermanos cómo es que tienen que vivir, ¿sí?, mentalizarse para alegrarse en sus aflicciones, pedir a Dios sabiduría, apoyarse en la promesa de que van a heredar el reino de Dios sin importar lo que pase en esta tierra, ¿bien? Él ahora quiere animarles y quiere fortalecer la fe de los cristianos, diciéndole que aquellos que soportan la prueba son personas bendecidas por Dios. Son personas bendecidas por Dios. Bienaventurado el varón que persevera bajo la prueba. Esa es la declaración de la palabra de Dios, la declaración de Santiago. Ahora, antes de meternos en la bienaventuranza, hay algo que tiene que quedar muy claro, hermanos. ¿Bien? La perseverancia no es un juego. No es un juego. La perseverancia no es opcional para los cristianos. Hermanos, ¿sí? La palabra de Dios nos afirma una y otra vez, que solamente aquellos que perseveren hasta el final son los que van a heredar las promesas del Evangelio. El Señor Jesús en 2 oportunidades nos dice en los Evangelios que el que persevera hasta el fin, ese será salvo. El apóstol Pablo nos dice en Romanos capítulo 12, nos exhorta a perseverar en medio de las tribulaciones. Y en 1 Timoteo capítulo 2, el apóstol Pablo, citando un himno que cantaban los cristianos, ¿sí?, él dice que si nosotros soportamos el sufrimiento, aquí reinaremos en gloria con nuestro Salvador. Bien, el autor a los Hebreos una y otra vez nos anima a correr nuestra vida cristiana, puestos los ojos en Jesús, quien es nuestro máximo modelo de perseverancia. ¿Sí?
La palabra de Dios enseña claramente, es muy importante, hermanos, que nosotros entendamos que solamente los que perseveren confiando en el Señor hasta el final, ellos van a ser salvos. ¿Sí? Pero también es cierto, y también es algo que tenemos que saber, y es que para todos los que son verdaderos hijos de Dios, esa perseverancia fue comprada en la cruz del Calvario. Está garantizada. Es parte de las promesas del Evangelio, parte de las promesas del Nuevo Pacto. ¿Sí? Cuando el Señor dio sus promesas del Evangelio, Él dijo: yo, cuando los salve, voy a poner mi temor en el corazón de ellos para que nunca se aparten de mí. O sea, parte, junto con el perdón de los pecados, algo que viene en nuestra salvación, ¿sí? Es una obra de Dios, sembrando en nuestro corazón un temor santo para que nunca nos alejemos de Él. ¿Bien? O sea que esta difícil tarea de perseverar hasta el final está asegurada y está comprada con la sangre de Cristo. Los verdaderos creyentes van a perseverar y ellos van a llegar hasta el final y van a ser salvos. ¿Sí? Pero perseverar hasta el final, hermanos, perseverar hasta el final, no es pasarse toda la vida cumpliendo una serie de reglas. Perseverar es perseverar ¿en qué? En la fe. Es perseverar en la confianza en el Señor Jesús, en que Él nos va a guardar, en que Él nos va a sostener y en que Él va a cumplir sus promesas en nosotros. ¿Sí? Nosotros, hermanos, tenemos que aprender a convivir con estas dos verdades. Estas dos verdades se enseñan en la Escritura. La Escritura nos dice y nos enseña, ¿sí?, que solamente aquellos que perseveren van a heredar las promesas. Y también la Escritura nos enseña que Dios nos va a guardar con su poder para que nosotros podamos perseverar hasta el final. Ambas cosas están en la Escritura y tenemos que aprender a convivir en nuestro corazón con estas verdades. ¿Sí? Todos los hijos de Dios van a ser guardados por Jesús hasta el final. ¿Cómo? Porque Jesús los va a guardar para que perseveren hasta el final. ¿Bien? Como sea, es necesario que nosotros aprendamos que necesitamos perseverar y que la perseverancia hasta el final es un milagro. Es un milagro de la gracia salvadora de Dios, que ningún hombre puede por sus propias fuerzas sostener su fe en Jesús a lo largo de toda la vida, en medio de todas las pruebas y todas las tentaciones de la vida. Y hermanos, eso ustedes y yo lo sabemos. Ustedes y yo sabemos lo frágiles que somos en nuestro interior para poder soportar la vida. ¿Sí? La vida con todo lo que trae. Nosotros sabemos que si no fuera por la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón, hace tiempo esta vida hubiera acabado con nuestra fe. Hace tiempo. Esa es la verdad. Esa es la verdad. Ningún hombre puede sostener su fe. ¿Sí? Y por eso, porque es una tarea inmensa sostener la fe en medio de esta vida, está más allá de nuestras posibilidades. Nuestra única esperanza es que sea Dios mismo quien venga a obrar en nosotros, en nuestro interior, para sostener nuestra confianza en Jesús. Y uno de los medios que Él utiliza para fortalecer la fe de los creyentes, para que ellos puedan perseverar hasta el final, son las pruebas. Son las pruebas. Las pruebas, las aflicciones en esta vida, ¿sí?, con lo dolorosas que son, ¿sí?, con todas las pérdidas que ellas implican, cumplen un rol fundamental para que los hijos de Dios puedan perseverar hasta el final. Sin pruebas, la fe es débil. Sin pruebas, el músculo de la fe se debilita. Y con una fe débil, abandonamos. Esa es la verdad. Eso es lo que Santiago ha venido diciéndonos acá. Santiago nos dice, ¿por qué? ¿Cómo podemos hacer para tener sumo gozo en medio de las aflicciones? Sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia, produce perseverancia. ¿Se acuerdan? Esa palabra paciencia es perseverancia. Produce perseverancia. Y que la perseverancia, dice Santiago, tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada los falte. Hermanos, es la prueba de su fe la que los va a hacer más perseverantes.
cada vez más perseverantes. La prueba de hoy está fortaleciendo su fe para la perseverancia que van a necesitar mañana. Eso está diciendo Santiago. Los está haciendo perfectos, los está completando, está nutriendo esa fe que ustedes van a necesitar para la aflicción que va a venir mañana. Y sin esa fortaleza, sin ese músculo desarrollado, la aflicción que está por venir mañana los va a derrumbar. Entonces la prueba de hoy es gracia, mi hermano. Es gracia. Es gracia de Dios. Con todo, y esto, mis hermanos, yo se los digo sabiendo que cuando digo la prueba de hoy, esa prueba de hoy puede ser muy dolorosa. Esa prueba de hoy puede significar pérdidas muy costosas para nosotros. Puede significar un corazón muy dolorido, muy lastimado. Pero esa prueba de hoy, ese dolor, esa aflicción de hoy, ¿sí?, es gracia. Es la fortaleza que su fe necesita, mis hermanos, para poder perseverar mañana. ¿Bien? Para poder perseverar mañana. Primer comentario. Segundo comentario antes de entrar específicamente en la bienaventuranza. Quizás algunos de ustedes lean en sus Biblias el versículo 12 diciendo: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Bien? Algunas versiones de la Biblia que en vez de decir que persevera bajo la prueba, dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. ¿Bien? Acá déjenme hacerle un comentario muy breve, es un poquitín técnico, pero es muy breve. ¿Bien? El asunto es que la palabra en el idioma original en que fue escrito la Biblia, en griego, esa palabrita en griego, es la misma para tentación y prueba. En griego no hay dos palabras como tenemos nosotros en castellano, una que sea tentación y otra que sea para prueba. Hay solamente una, y los traductores de la Biblia tienen que decidir, dependiendo del contexto, si se va a tratar de tentación o si se va a tratar de prueba. ¿Bien? Entonces, algunos traductores han decidido traducir como tentación, mirando los versículos que siguen más abajo, que va a hablar de la tentación Santiago, y otros traductores han decidido traducir prueba mirando los versículos de arriba, que hablan acerca de la prueba. Bien, que hablan acerca de la prueba. ¿Por qué pienso yo que acá Santiago está hablando de la prueba? Y los invito a leer prueba, ahí donde dice tentación. ¿Por qué? Porque una bienaventuranza se solía colocar al final de un discurso, mis hermanos. Era como una conclusión de un discurso. Después de haber dicho algo, los judíos daban alguna bendición o alguna maldición respecto a lo que habían dicho antes. En este caso, Santiago entonces está dando una bendición, pero referido a todo lo que dijo antes. Era la costumbre terminar o con una bendición o con una maldición. Entonces es más lógico pensar que si acá tenemos una bendición, esa bendición se refiere a lo que viene hablando antes. ¿Y de qué viene hablando antes? De la prueba. Entonces yo los invito a que quienes tengan tentación ahí, lean este pasaje, reemplazando tentación por prueba. Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, que soporta la prueba. Porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Ahora sí, bienaventurado el varón que soporta bajo la prueba. Bienaventurado. Bien. Rastreen, mis hermanos, cómo se utiliza en la Biblia la palabra bienaventurado. La palabra bienaventurado, es verdad que, como se dice normalmente, es una persona muy feliz, felicidad extrema, pero es más que eso todavía. La bienaventuranza no es solamente felicidad extrema, la bienaventuranza es una persona que ha sido bendecida por Dios. Una persona que ha sido bendecida por Dios. Una persona que tiene la vida de Dios fluyendo en su interior. Y si se quiere vincular con la felicidad, podemos decir cuya felicidad proviene justamente del hecho de que está bendecido por Dios. El hecho de que Dios ha decidido amarlo, protegerlo, hacer un pacto con él, ha decidido ser su Dios. Eso es lo que significa que es bienaventurado. Y Santiago acá nos dice, la persona bendecida por Dios, la persona a quien Dios ama y con quien Dios ha decidido vivir por toda la eternidad, es aquella persona
que soporta, que persevera bajo la prueba, ¿sí? Esta bendición, mis hermanos, no es una bendición pasajera. No es una bendición como las felicidades o alegrías que podemos tener en este mundo. Nosotros acá nos encontramos con buenos amigos y pasamos buenos momentos, pero son momentos. Pasa, llega la separación, ¿sí? Tenemos la juventud llena de salud y llena de energía y pasa la salud, pasa la energía y pasa la juventud. Todo lo bueno en esta vida es pasajero, pero Dios nos dice acá, Santiago nos dice acá, que hay un hombre a quien Dios personalmente se ha comprometido a bendecir, a hacerlo feliz, eternamente rodeándolo con todo el bien que Él compró en Cristo Jesús. Él lo va a llenar de gozo, Él lo va a llenar de bien, Él lo va a llenar de amor, Él lo va a salvar, Él va a cumplir todas sus promesas de amor con ese hombre. Y nunca nadie jamás va a poder arrebatarlo de su amor a ese hombre. ¿Con quién va a hacer eso Dios? Con el hombre que soporta, que persevera bajo la prueba. Que soporta y que persevera bajo la prueba. Ese hombre, esa mujer que persevera bajo la prueba, sobre ese hombre y sobre esa mujer resplandece el rostro de Dios. Sobre ese hombre resplandece el rostro de Dios. Fíjense que Santiago no dice acá que es bienaventurado el hombre que pasa por pruebas. Dice bienaventurado el hombre que persevera o que soporta el peso de las pruebas. Eso es lo que significa acá perseverar. Perseverar acá significa soportar el peso de algo. ¿Bien? No es simplemente el hombre al que le pasan cosas malas. No es que Dios tiene pena por alguien que está sufriendo y por eso decide bendecirlo. No es bienaventurado el hombre que pasa por pruebas. Es el bienaventurado el hombre que persevera, que soporta el peso de las pruebas. O como lo dice en la siguiente oración, que ha sido aprobado, que ha pasado la prueba y que ha sido aprobado. ¿Bien? ¿Por qué hago esta aclaración? Porque pasar por las aflicciones no es lo mismo que perseverar bajo las aflicciones, mis hermanos. Nosotros podemos ser engañados pensando que porque hemos sufrido mucho o porque estamos sufriendo mucho ahora, ¿bien? Entonces Dios nos va a bendecir en algún momento. Y Santiago no está haciendo esa ecuación. ¿Por qué? Porque nosotros podemos sufrir mucho, ¿bien? Pero sufrir con impaciencia, con queja, con incredulidad, sin esperanza. Es verdad, todos nosotros hemos pecado de esa manera bajo la aflicción, ¿o no? Santiago acá no está diciendo bienaventurado el que pasa por pruebas. Santiago acá está diciendo bienaventurado el que persevera bajo la prueba. Bienaventurado el que bajo la prueba, las pasa con fe, con esperanza, aferrado a las promesas de Dios. ¿Sí? No es que simplemente la aflicción pasa por nosotros. O no es que simplemente nosotros, no le prestamos atención. Es como que nuestra forma de pasar la aflicción es simplemente o negándola o haciendo de cuenta que no está pasando nada. No, nada de eso. Las pruebas tienen un propósito. Y si nosotros no nos sometemos a la gimnasia de nuestra fe en medio de la prueba, no vamos a resultar aprobados. Recuerden que las pruebas son pruebas porque prueban algo. ¿Qué prueban? ¿Prueban cuán santos somos? ¿Prueban cuánto sabemos de la Biblia? No, ¿qué prueban? Nuestra fe. Son la prueba de su fe, eso dice Santiago. ¿Bien? Entonces, ¿cuándo resultamos aprobados? ¿Cuándo podemos contarle a los demás cuánto hemos sufrido? No, cuando a lo largo de esa aflicción la fe es fortalecida, la fe crece. Ahí somos aprobados. Bien, entonces tenemos que preguntarnos a nosotros mismos y tenemos que examinarnos cómo reaccionamos ante las aflicciones. ¿Escapamos de nuestras aflicciones
Escapamos en el sentido de nuestro corazón, ¿no es cierto? Simplemente dejando que pasen y bueno, a todos les pasan cosas malas. ¿Escapamos de ellas o fortalecen su fe, hermano? Hermano, ¿las aflicciones fortalecen su fe? Si usted está pasando por pruebas hoy en día, ¿usted puede en su corazón ver que su fe hoy es más fuerte que antes del inicio de su prueba? ¿Puede verlo eso? ¿Sí? O al contrario, la prueba lo que está haciendo es liberando en ustedes un montón de pecados. Porque ese es el punto acá de Santiago. Ustedes tienen que ser aprobados, ustedes tienen que perseverar bajo la prueba. ¿Sí? Ustedes tienen que perseverar bajo la prueba. Mis hermanos, la prueba, como dice el apóstol Pedro, va a revelar que la fe de los cristianos es mucho más preciosa que el oro. Eso es lo que dice Pedro. Pero la prueba, al final también, va a quebrantar la fe falsa de aquellos que no son de Cristo. Eso es lo que va a hacer la prueba. ¿Sí? Ese fuego de prueba va a purificar la fe de los verdaderos hijos de Dios, las va a revelar más preciosa que el oro, y ese mismo fuego va a consumir y va a dejar en cenizas la fe de aquellos que no son de Cristo. Santiago acá nos dice, bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba, que soporta el peso de la prueba. ¿Bien? Yo les animo, mis hermanos, a que ustedes busquen el rostro del Señor en medio de sus aflicciones. Porque en medio de nuestras aflicciones, nosotros vamos a ser tentados a agarrar con toda nuestra fuerza aquellas cosas que estamos perdiendo. Vamos a ser tentados. Y cuando Dios utilice su fuerza para quitarnos esas cosas, vamos a ser tentados a quejarnos contra Él. Vamos a ser tentados a considerar que esas cosas que estamos perdiendo son más valiosas que Cristo y que la salvación que tenemos en Él. Vamos a ser tentados a alejarnos de Él, eso es lo que va a pasar. Por eso necesitamos con todo nuestro corazón en medio de la aflicción, para poder soportar bajo la prueba, para poder perseverar bajo el peso de la prueba, necesitamos mirar a nuestro Salvador. Necesitamos mirar de cerca y cara a cara las promesas que Él nos ha hecho, a la verdad acerca de las pruebas. La verdad acerca de las pruebas no es que Dios se olvidó de nosotros, no es que Dios nos está sacando las cosas que nosotros amamos. La verdad acerca de las pruebas es que Dios está usando su gracia para poder fortalecer nuestra fe, para que podamos perseverar hasta el final. Esa es la verdad acerca de las pruebas. Las pruebas cumplen un propósito salvador en nosotros. Y la verdad acerca de todas las cosas que podemos perder en este mundo, es que todo lo que nosotros podamos perder en este mundo no se puede comparar con tener a Cristo. Y Cristo nunca nos va a ser quitado. Para los que somos de Él, Cristo nunca nos va a ser quitado. ¿Sí? Bienaventurado el hombre que persevera bajo la prueba. ¿Cuál es la razón de esta bienaventuranza? Santiago dice, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Esa es la razón por la que son bienaventurados. Bien. Todos aquellos que al atravesar la aflicción se gozan en Jesús, consideran todo lo que han tenido, todo lo que tienen en este mundo como basura, con tal de tener a Jesús, todos ellos van a ser coronados con la vida eterna. Eso es lo que está diciendo Santiago. Y esa es la razón por la que son bienaventurados. ¿Qué significa esto? Miren, pensemos un poco. ¿Qué significa esto? Lo primero que significa esto es que toda la vida es una prueba. Desde el principio hasta el final. ¿Por qué digo esto? Fíjense, dice, porque una vez que ha sido aprobado, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. ¿Bien? Bueno, ¿cuándo se termina la prueba? ¿Cuándo se define el aprobado o reprobado? ¿Cuándo se termina la prueba? Bueno, Santiago nos dice que el día que se termine, los aprobados van a recibir la corona de la vida. ¿Cuándo
¿Cuándo los creyentes van a heredar la vida eterna? ¿Cuándo? Cuando se termine su vida acá. O sea que la prueba se termina cuando se termina nuestra vida. Bien, toda la vida es una prueba, mis hermanos. Toda la vida. A ver, puede haber alguna temporada medianamente tranquila en la vida del cristiano, ¿sí? Pero la gimnasia no se va a acabar nunca. La gimnasia de la fe va a estar hasta el final. Va a estar hasta el final, ¿sí? Algunos de nuestros hermanos, quizás alguno entre ustedes, va a terminar su vida poniéndola por causa del Evangelio. Nuestros hermanos lo hacen todo el tiempo. Las pruebas no se acaban. El Señor no termina con nosotros hasta que termina con nosotros, ¿sí? El Señor no termina de trabajar en nosotros hasta el final, ¿sí? Santiago identifica el fin de nuestra prueba con el día de la coronación. Cuando sean aprobados van a recibir la corona. O sea, las dos cosas suceden al mismo tiempo. ¿Bien? Esto tiene que transformar, mis hermanos, la forma en la que nosotros vemos la vida. Toda la vida es una gran prueba de nuestra fe. Toda la vida. Hasta el final, nuestra fe va a ser puesta a prueba. De una forma u otra, nuestra fe va a ser puesta a prueba. Bien. Las aflicciones que la ponen a prueba y también el bienestar que pone a prueba nuestra fe, como consideramos la semana pasada, hablando de la parábola del sembrador, ¿cierto? Algunos se secan por las aflicciones y otros se secan porque tienen tanto que se olvidan del Señor. Bien, aflicciones y bienestar ponen a prueba nuestra fe. Toda nuestra vida, mis hermanos, toda nuestra vida. El apóstol Pablo le dijo a una iglesia, es necesario que a través de muchas tribulaciones entren al reino de Dios. Es necesario que a través de muchas, o sea, toda la vida, nuestra entrada al reino de Dios se va a dar por un camino que va a estar caracterizado por tribulaciones, por aflicciones. El mundo nos odia, mis hermanos, el mundo nos aborrece. El mundo nos aborrece. El camino es angosto. Hemos renunciado a nuestra propia vida con tal de seguir a Jesús, ¿sí? A nuestro maestro, el mundo lo rechazó y él nos dijo, si a mí me rechazaron, a ustedes los van a rechazar. Como vimos al principio, vivimos en un mundo de angustia, en un mundo de frustración. Ese es el mundo en el que vivimos y todavía estamos acá. Somos de ese mundo que está por venir, pero estamos acá. Entonces toda nuestra vida va a estar caracterizada por la prueba y por la aflicción, ¿sí? Si hay algo que puede estar garantizado para el cristiano, son las promesas de Dios y las aflicciones. Eso es lo que está garantizado para el cristiano. Bien, no más que eso, no más que eso. De modo que toda nuestra vida es una gran prueba. Eso es lo primero que aprendemos cuando leemos a Santiago, que una vez que ha sido aprobado, este hombre va a recibir la corona de la vida que el Señor ha prometido a los que le aman. Bien, lo segundo que nosotros aprendemos de este pasaje es que Dios va a recompensar la fe de sus hijos. Dios va a recompensar la fe de sus hijos, ¿sí? Santiago acá nos habla del día en que nosotros vayamos a heredar la vida eterna como una premiación. Ese es el cuadro que Santiago pone acá. Él dice acá, van a heredar la corona de la vida, ¿sí? La corona de la vida. La corona de la vida, esa corona no era la corona que se le daba a un rey. Era la corona que se le daba a los luchadores, a los competidores, ¿sí? O sea, Dios va a recompensar la fe de sus hijos. El día final, mis hermanos, aguarda a todos los cristianos que han renunciado a todo por seguir a Cristo con una corona, con un premio, un premio incorruptible, un premio que no va a pasar de moda, ¿sí? Un premio que va a ser por toda la eternidad. Van a ser coronados con la vida eterna, con la vida eterna. Aquellos que despreciaron su vida en este mundo, ¿sí?, y soportaron bajo la aflicción, van a heredar la vida eterna. Van a ser coronados por el mismo Salvador con la vida eterna. Eso nos está diciendo
Santiago acá. Nosotros vamos a llegar ese día al final de nuestro peregrinaje. Algunos de nosotros vamos a llegar muy cansados. Algunos de ustedes van a llegar muy cansados, hermano. ¿Sí? Cansados físicamente, cansados de haber sufrido todo lo que les tocó sufrir. Algunos de ustedes, mis hermanos, van a llegar habiendo puesto punto final a sus vidas sin haber visto concretados las cosas que tanto soñaban para sus vidas. Algunos de ustedes les va a pasar eso, mis hermanos. Algunos de ustedes van a llegar ese día habiendo dejado atrás personas que ustedes amaban mucho, pero que no pudieron tolerar que ustedes siguieran a Jesús. Algunos de ustedes van a llegar a ese día sabiendo que si no hubiesen seguido a Jesús, en este mundo hubieran tenido mucho más y hubieran sido mucho más felices en este mundo. Van a llegar a ese día, sí. Pero ese día, cuando el Señor ponga sobre sus cabezas la corona de la vida, no va a importar nada. No va a importar nada. No va a importar nada. Él va a recompensar la fe de sus hijos. Él para aquellos que hayan despreciado su vida en este mundo, Él los va a considerar dignos de heredar el reino de Dios. Eso nos dice la palabra de Dios. Bienaventurados aquellos que sean tomados por dignos, dijo el Señor Jesús, dignos de heredar el reino de Dios y de estar en pie cuando venga el Hijo del Hombre. Este mundo es un mundo triste y cruel, y más para los que no somos de este mundo. Es mucho peor. Es difícil. Por eso Pablo decía, yo esta carrera estoy mentalizado para correrla y voy a golpear mi propio cuerpo, dice. Y lo voy a sujetar, lo voy a someter a servidumbre porque yo no quiero ser descalificado. Yo no quiero quedarme atrás. Yo quiero llegar hasta el final y quiero heredar la vida eterna. Eso era lo que decía Pablo. Y para nosotros los cristianos, esta carrera significa eso. Significa golpear nuestro cuerpo. Golpear nuestro cuerpo. ¿Sí? Pegarle piñas y someter nuestros sueños, nuestros deseos, nuestras relaciones. Es eso, es darle muerte a todo aquello que obstaculice nuestra fe. Y Santiago nos está diciendo, todo esto es muy real. Todo esto es muy real. Pero ustedes tienen que tener ánimo, porque aquellos de ustedes que sean aprobados, aquellos de ustedes que lleguen hasta el final, ¿sí?, van a heredar la vida eterna. Dios los va a coronar con la vida eterna. Dios los va a coronar con la vida eterna. ¿Sí? Y así es como Santiago cierra esta sección sobre la prueba. ¿Sí? Si nosotros podemos cerrar el círculo de Santiago, nosotros podemos entender cuál es la razón por la cual somos llamados a gozarnos cuando estamos en diversas pruebas. Santiago empezó diciéndonos, tengan sumo gozo. ¿Saben por qué? Bueno, porque aquellos que están bajo la gimnasia de la prueba, un día van a ser coronados con la vida eterna. No hay bendición, no hay bienaventuranza mayor que esa. Las aflicciones purifican nuestra fe, la hacen más fuerte, de modo que nos capacitan para poder enfrentar las diferentes aflicciones que hay por delante. Y en esa sucesión de enfrentar la aflicción, fortalecer la fe, enfrentar nuevas aflicciones y fortalecer la fe, en esa sucesión la fe del creyente llega hasta el final. La fe del creyente llega hasta el final, así hasta heredar la vida eterna. ¿Sí? Santiago nos está diciendo que la bendición de heredar la vida eterna vale la pena toda esa vida de pruebas. La bienaventuranza de ser coronados por el mismo Señor con la vida eterna, de recibir el premio, ¿sí? Esa bienaventuranza vale la pena 1000 vidas de aflicciones. Eso nos está diciendo Santiago. ¿Sí? Nuestra fe está siendo probada. Y mis hermanos, algunos de ustedes están viviendo bajo la aflicción. Y yo los llamo junto con Santiago a que con los ojos de la fe, con un corazón lleno de fe, reciban esta bienaventuranza.
Que el Espíritu Santo les dé un corazón para alegrarse, en que son bendecidos por Dios, en que el rostro de Dios está resplandeciendo sobre ustedes en medio de toda aflicción, que Él está cumpliendo sus promesas en medio de aquellas situaciones de dolor en las cuales ustedes hoy pueden estar sumergidos. Él está cumpliendo sus promesas. Y que todo lo que pueden estar perdiendo en medio de la aflicción, es lastre, es carga que los obstaculiza para poder caminar por el camino angosto y llegar hasta el final. Esa es la bienaventuranza, y eso es a lo que ustedes se tienen que aferrar con todas sus fuerzas, mis hermanos. Porque en medio de la aflicción, las pérdidas son tan reales, el dolor es tan real, que nuestra vista se nubla. Que no podemos ver el valor de Cristo en comparación a lo que se nos está siendo quitado. No lo podemos ver. Necesitamos ojos claros para ver la bienaventuranza del hombre, de la mujer que soporta, que persevera bajo la prueba. El apóstol Pedro dijo, bendiciendo a Dios, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su gran misericordia nos ha hecho nacer de nuevo una esperanza viva, mediante la resurrección de Jesucristo de entre los muertos, para obtener una herencia incorruptible, inmaculada, que no se marchitará, reservado en los cielos para ustedes, que son protegidos por el poder de Dios mediante la fe. Bien, ahí está el mundo venidero. Eso es lo que, de ahí somos nosotros. Hemos nacido de nuevo, tenemos una herencia, pero en este mundo somos preservados por el poder de Dios mediante la fe, para la salvación que está preparada para ser revelada en el último tiempo. En eso ustedes se regocijan grandemente, dice Pedro, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, estén siendo afligidos con diversas pruebas, para que la prueba de su fe, mi hermano, para que la prueba de tu fe, mucho más preciosa que el oro, aunque probado por fuego, sea hallado que resulta en alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo. Mi hermano, tu fe es mucho más preciosa que cualquier otra cosa que haya en este mundo. Por eso a Dios le importa tanto fortalecer tu fe. Le importa tanto que si es necesario, nos va a introducir en aflicciones, te va a introducir en aflicciones, para que tu fe sea fortalecida, para que termines heredando la vida eterna, para que en aquel día esa fe que hoy está bajo ataque, que hoy está sufriendo, que hoy está bajo presión, para que ese día esa fe sea hallada en que resulta para alabanza, gloria y honor en la revelación de Jesucristo, a quien ustedes, mis hermanos, sin haberle visto, le aman. Le aman. Ese amor que brilla más refulgentemente en medio de la aflicción. Ese amor por Cristo que se ve más claramente cuando ustedes le dicen que no a las cosas de este mundo por sostenerse bajo la aflicción. Así brilla ese amor por Cristo. Bien. Y ustedes, aunque ahora no lo ven, creen en Él y se regocijan grandemente con gozo inefable y lleno de gloria, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas, la corona de la vida. Mis hermanos, tengan esperanza. Tengan esperanza. La vida es dura, pero las promesas de Dios son infinitas. ¿Sí? La vida es difícil. La vida es una vida de pruebas. Bien, pero que eso no los asuste. Que eso no los asuste. Para ustedes que son de Cristo, tengan la seguridad, la plena certeza de que en medio de sus aflicciones están bajo la gracia de Dios, que esas mismas aflicciones son gracia de parte de Dios para llevarlos hasta el final. ¿Sí? Para llevarlos hasta el final. Y aquellos de ustedes que no son de Cristo, ¿sí? Aquellos de ustedes que no son de Cristo, ¿bien? Quizás por medio del dolor, ustedes puedan despertar del engaño. Quizás piensen que son de Cristo, pero bajo la prueba, bajo la aflicción, su fe se hizo trizas. Su fe se apagó.
abandonaron al Señor. Convénzanse de que eso es una fuerte evidencia de que probablemente no sean de Cristo. Y no se los digo para acusarlos, se los digo porque si no se dan cuenta que no son de Cristo, nunca van a correr al Salvador. Para ustedes hay un Salvador también. Hay un Salvador. Sepan que seguir a este Salvador no les va a hacer la vida más fácil. Él va a perdonar sus pecados, Él les va a dar vida eterna, Él los va a hacer nacer de nuevo. Y esta vida va a seguir siendo difícil. Pero Él los va a llevar hasta el final. Oremos. Señor, te pido que por favor utilices tu palabra para poder traer consuelo a los cristianos que están cansados, Señor. Nuestros hermanos que están en la aflicción, que están cansados de esta vida, que les traigas consuelo, Señor, que les hagas sentir, que abras sus ojos, que ilumines sus ojos, Señor, para que vean la grandeza de las promesas del Evangelio para ellos en Cristo. Señor, que su cansancio no se convierta en desmayo, Señor, que puedas sostener a cada uno de mis hermanos que está pasando por la aflicción, que los puedas sostener en medio de la aflicción, que les puedas dar tus consuelos, que tus promesas puedan ser, Señor, claras para ellos en su corazón. Señor, ayuda a cada uno en esta iglesia a poder ser de consuelo, de apoyo y de ánimo para nuestros hermanos que están sufriendo. Y llama a los que no son tuyos, Señor. Llámalos. Despertalos del sueño, despertalos del engaño, Señor. Que puedan venir a Cristo, confesando sus pecados y pidiendo la salvación. Te pido estas cosas, Señor, agradeciéndote por darnos un domingo más tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Mi ser descansa en Él, no dudes ya, aunque mañana haya tormentas, Dios contigo está, no temas más las llamas de dolor que sellan. Seré removido en ti, confío. Dios renueva hoy un firme espíritu en mí. Descanso solo en ti. Mi ser descansa en Dios, no tiembles ya ante las sombras del peligro. Pon tu fe en Él, tu escudo, que apague el fuego del maligno. Dios, tú eres mi Dios, no seré removido en ti, confío. Dios
Descansa en Dios, abraza fiel esta verdad que es luz y vida. Ve, espera en Él, verás nacer con esperanza un nuevo día. Dios, tú eres mi Dios, no seré removido en ti, confío. Dios, renueva hoy un firme espíritu en mí, descanso solo en ti, descanso solo en ti, descanso solo en ti. Y así llegamos al final de otro episodio de Atentos al Libro de Dios. Esperamos que las enseñanzas congregacionales de la Iglesia Cristiana Evangélica Reformada hayan sido de bendición para tu vida. Edifica tu iglesia, oh Dios. Quiero ser piedra viva en tu templo. Agradecemos tu compañía y te animamos a seguir creciendo en tu conocimiento y relación con Dios a través de su palabra. Hasta la próxima y que la gracia y la paz de Dios estén siempre contigo. Edifica tu iglesia, oh Dios.